Hola, buenas tardes a todos y a todas que estáis conectados en esta webinar de el papel de la psicología en el abordaje de la enfermedad de Parkinson. Deciros que sois muchos los que habéis decidido conectaros. Tenemos 675 inscritos, así que vamos a intentar ser rigurosos con el tiempo también. Y únicamente quiero decir que tenemos un apartado un turno de preguntas antes de la clausura. Las preguntas las haremos todas al final, pero que cualquier tipo de pregunta que queráis que se formule al final de la charla, de la webinar, escribidla por favor en el chat e intentad que sean preguntas generales que puedan tener un interés para todos. Así que, sin más demora, bueno, agradecer indudablemente al Consejo de Psicología y de Neuropsicología el poder organizar esto con nosotros, con la Federación Española de Parkinson. Y sin más, vamos a dar paso a la bienvenida institucional, que van a intervenir Francisco Santaolalla, que es el presidente del Consejo General de Psicología de España. Hola, Francisco, buenas tardes. Hola a todos. Alicia Campos, la directora de la Federación Española de Parkinson. Hola, Alicia. Y por último intervendrá Marta Balaguer, que es vocal de la Junta de Gobierno del Consorcio de Neuropsicología Clínica. Así que, sin más y por este orden, cuando queráis, Francisco. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Bueno, para mí es una verdadera satisfacción el hecho de poder estar aquí dando la bienvenida a esta webinar, ¿no? Y eso por varias razones, no únicamente por la asistencia masiva a nivel online, y por lo que quiero dar las gracias a todos los asistentes, igual que a los miembros que van a hacer las ponencias, sino porque existe una preocupación real, consistente, a lo largo del tiempo, de los profesionales de la psicología con respecto a cómo abordar lo que es la patología y la enfermedad de Parkinson. Tanto es así que esto nos llevó a dos acciones. Una de las acciones ha sido el mantener unas excelentes relaciones con la Federación Española de Parkinson, que de hecho la estamos manteniendo desde el 2017 y que en el 2023 bueno, pues, se confirmó a través de la firma de un convenio. Pero en segundo lugar, porque pensamos que los factores psicológicos son esenciales en la evolución de la enfermedad. El Parkinson, todos sabemos, que involucra no solamente a la persona que lo padece, sino todo el ambiente, tanto familiar como laboral y en su caso social, ¿no? Y es esencial la intervención multidisciplinar y entre ellos, como no, de lo que es los profesionales de la psicología. Y en ese sentido, sí que quiero reclamar desde aquí la necesidad de la creación de la especialidad en neuropsicología. Y de hecho, como una de las cuestiones es que hemos dado un paso adelante y hemos creado lo que es la división dentro del Consejo General de la Psicología de neuropsicología, que creemos que es el germen que podrá dar lugar a la especialidad y en concreto a mejorar los tratamientos psicológicos en el ámbito del Parkinson. Bueno, no me quiero extender más, únicamente quiero dar la bienvenida a todos los asistentes, especialmente a los ponentes que van a participar y, como no, pues tanto a los pacientes como a las familias, que todos sabemos lo que supone este tipo de enfermedad. Digo todos sabemos porque en mi caso, igual que en el caso de muchos ciudadanos, pues algunos miembros de mi familia también han padecido un Parkinson. Bienvenidos, bienvenidas y que sepáis que contéis con todo el apoyo del Consejo General de la Psicología, de los profesionales de la psicología y del saber de los mismos. Muchas gracias por asistir a esta webinar. Muchísimas gracias, Paco, por tus palabras. Francisco, presidente. Yo soy Alicia Campos, la directora de la Federación Española de Parkinson. Represento ya aquí a mi presidente, Andrés, que no ha podido asistir, pero yo encantada de acompañaros esta tarde. Como no, bienvenidas a todas las personas que están conectadas a esta webinar tan interesante. Por mi parte, trasladaros que el movimiento asociativo de Parkinson en España agrupa más de 70 asociaciones locales, un movimiento asociativo que ya tiene más de 30 años de desarrollo y en todos estos años la profesionalización de las asociaciones de Parkinson ha sido y está siendo cada vez más potente. Y aquí
el perfil de psicología de tantos psicólogos y psicólogas que hacen una atención esencial en las asociaciones de Parkinson y un acompañamiento tanto a las personas afectadas como a las familias, como a las personas cuidadoras, pues es importantísimo. Hoy queremos trasladaros un protocolo que editamos hace un par de años, el protocolo de atención en psicología, cómo trabajan los psicólogos y las psicólogas en las asociaciones de Parkinson. Y esto es todo un trabajo colaborativo de muchas de las asociaciones y de los profesionales que trabajan en ellas, en poner sobre el papel una sistematicidad y una homogeneidad en la atención que prestan a las personas cada día. Este protocolo se ha hecho gracias a la generosidad y al trabajo y a la profesionalidad de los profesionales de las asociaciones de Parkinson y apoyado y validado también por el Consejo General de Psicología y por el Consorcio de Neuropsicología. Yo no me quiero tampoco extender más, porque lo importante vendrá después, que es escucharles a todos el resto de ponentes, pero desde luego muy contentos desde la Federación de tener estas alianzas estratégicas tan fundamentales, de contar con un movimiento asociativo tan importante y del reconocimiento, nuestro reconocimiento a todos los profesionales de las asociaciones que trabajan día a día y sobre todo nuestro cariño a todas las personas afectadas y a su entorno de cuidados. Muchas gracias. Bueno, gracias Alicia, gracias Francisco. Yo soy Marta Balaguer. Yo vengo en representación del Consorcio de Neuropsicología. Y bueno, primero de todo quería agradecer a la Federación Española de Parkinson y al Consejo General de la Psicología pues, que nos hayáis invitado a esta webinar para hablar sobre un tema de vital importancia en la vida de quienes padecen la enfermedad de Parkinson, que es el papel que creemos que es fundamental pues, de la psicología y también de la neuropsicología. Como todos los que estéis aquí ya sabéis, la enfermedad de Parkinson es más que una afectación motora, aunque los temblores, la rigidez y la lentitud de movimiento son los síntomas más visibles. Hay aspectos pues, mucho menos evidentes, pero que igualmente significativos, que también afectan a quienes padecen esta enfermedad. Hablamos sobre todo de cambios a nivel de cognición, que es todo lo que implica manejar el conocimiento del mundo que nos rodea o sobre nosotros mismos. También hablamos sobre los cambios en el estado de ánimo, también el comportamiento, que son cruciales pues, para el bienestar de las personas. Primero quería hablar un poco de la neuropsicología, que como creo que también sabéis muchos de los que estáis conectados, la neuropsicología nos permite entender cómo la enfermedad de Parkinson afecta al cerebro y en consecuencia a nuestras capacidades cognitivas, que insisto que es el manejo de este conocimiento que tenemos sobre el mundo que nos rodea. La persona que padece Parkinson puede experimentar dificultades en la memoria, en la atención, en la concentración, en la toma de decisiones, y es importante tener en cuenta que esto no es simplemente parte del envejecimiento normal, sino que es una manifestación más de los cambios neurológicos que ocurren con la enfermedad de Parkinson y que probablemente no podemos solucionarlos, pero sí que desde la neuropsicología y desde la psicología podemos paliarlos en gran medida. El neuropsicólogo lo que puede hacer es evaluar estas funciones cognitivas, básicamente con dos finalidades. Por un lado, colaboramos con el neurólogo en el manejo de la enfermedad y también en algunas ocasiones en la administración de tratamientos. Y por otro lado, la otra finalidad es proporcionar una intervención específica para cada paciente. El hecho de saber qué afectación cognitiva concreta tiene cada paciente hace que podamos diseñar estrategias pues, para mejorar la memoria en caso de que falle la memoria o para mejorar la atención en caso de que falle la atención. Estas intervenciones no solo ayudan a mantener la independencia de la persona que padece Parkinson, sino que también mejora su calidad de vida, puesto que les permite participar activamente en las actividades cotidianas sin tener que depender de terceras personas. Respecto a la psicología, pues qué decir también, ¿no? Que la carga emocional de padecer la enfermedad de Parkinson a veces pues, puede ser abrumadora. La depresión y la ansiedad son comunes y afectan tanto a pacientes como familiares, y aquí la psicología pues, juega un papel crucial. Hay terapias cognitivos conductuales que han demostrado su efectividad para reducir estos síntomas, y además también pues, para los familiares la psicología ofrece herramientas muy valiosas, como sobre todo pues, terapias de grupo que pueden dar apoyo común tanto a enfermos como a familiares. Insisto, como decía también Francisco Santolaya, en la importancia de un enfoque integral para poder enfrentarnos, ¿no? a la enfermedad de Parkinson de una manera efectiva.
necesitamos atención, ¿no? Que todas las profesionales sanitarias participen de la atención de Parkinson, no solo la atención médica, sino también la neuropsicología y también la psicología. Y bueno, que la colaboración entre neurólogos, neuropsicólogos y psicólogos es importante, pero también necesitamos pues, que los que padecen la enfermedad de Parkinson y los familiares pues, expliquen qué necesidades tienen, qué problemas tienen, en qué les podemos ayudar pues, para poder ofrecerles todo nuestro conocimiento. Y bueno, poco más. Simplemente que muchísimas gracias a todos por la asistencia, que es muy grande y esto muestra el interés que tiene en la neuropsicología. Y bueno, espero que disfrutéis de Óscar y de Saúl y de los otros ponentes. Y nada, muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Paco, Alicia y Marta, por vuestra bienvenida. Para no demorarnos más, vamos a dar paso ya al primer bloque, que es el papel de la psicología y la neuropsicología en el Parkinson. Vamos a tener la intervención, empezará Óscar Pino, que es el coordinador de la División Profesional de Neuropsicología Clínica del Consejo General de Psicología en España, y cuando él finalice, vamos a dar paso a Saúl Martínez, que es neuropsicólogo de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital San Pau. Aprovecho desde aquí para comentar que estamos grabando la webinar y que una vez que la tengamos disponible ya estaréis todos informados. Es que veo que en el chat están comentando y preguntando este tema. Así que nada más. Y dar las gracias a todos los que están conectando, que son cada vez más, y sobre todo saludos a todos aquellos que se conectan desde fuera de España, y tenemos unos cuantos de Latinoamérica, Colombia, Bélgica y demás. Así que, Óscar, cuando quieras, no me entretengo más. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Lo primero, agradecer al Consejo General de la Psicología, a la Federación Española de Parkinson y al Consorcio Nacional de Psicología, pues por la invitación a participar en este webinar y por todo el trabajo que se ha hecho previo, ¿no? Especialmente pues, con los pacientes, familiares, usuarios y, bueno, y toda la gente además que estáis aquí, que os habéis conectado. Yo quería empezar dándolos las buenas tardes a los que estáis en España, los buenos días a los que estáis en Latinoamérica, que según nos han dicho hay mucha participación. Y como bien han dicho, yo voy a intentar ser breve, creo que además, ¿no? La idea es hacer un poquito de pinceladas de todo el tema de lo que hay sobre el aspecto psicológico y neuropsicológico. Yo me centraré más en los aspectos psicológicos de la enfermedad de Parkinson, mientras que después, pues bueno, tengo el honor de compartir el espacio con Saúl Martínez, que hablará más de la parte más neuropsicológica, la parte más cognitiva, que además él es uno de los neuropsicólogos referentes en todo este ámbito y bueno, realmente esta parte no la tocaré, ¿no? En principio, prácticamente pues todos los que estáis en este webinar sabéis que la enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente, ¿no? Y ya sabéis, ¿no? Ya sabemos que los síntomas motores pues, son las manifestaciones más conocidas y más prevalentes, ¿no? Pero lo que tampoco se puede obviar dentro de esta enfermedad tan compleja y tan devastadora, ¿no? En algunos aspectos, es toda la importancia de la sintomatología de los síntomas no motores, ¿no? Y aquí tenemos síntomas causados de forma directa por la pérdida de las neuronas dopaminérgicas y todo el proceso neurodegenerativo. Aquí podemos encontrarnos con sintomatología como la hiposmia, como todos los trastornos del sueño asociados, los déficits cognitivos, que ya he dicho que luego hablará Saúl, pero también está digamos, toda la afectación psicopatológica con esta parte más de apatía, de abulia, toda esta parte más de los trastornos del afecto, con la depresión, la ansiedad, incluso alucinaciones, delirios o los comportamientos compulsivos, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro, que aunque seas, digamos, es sintomatología de salud mental y este tipo de sintomatología, luego comentaremos, pues también, digamos, lo tratan los psicólogos, ¿no? Y también tratamos y intervenimos los psicólogos. Pensad que cuando hablamos de la prevalencia de este tipo de síntomas en los enfermos con Parkinson, algunos estudios hablan de tasas entre el 40 y 60% de los pacientes presentan sintomatología en esta esfera, en la esfera de la salud mental, ¿no? E inclusive, ahora que el tema del suicidio está tan de moda ¿no? y que se está convirtiendo en una problemática de salud pública, pues cuando hablamos de ideación y tasas de ideación suicida y de acto suicida, se está hablando que algunos estudios también hablan
específicamente en enfermos con Parkinson, entre el 17 y el 30%. O sea que, digamos que no es nada desdeñable la gran prevalencia que tiene este tipo de sintomatología en los pacientes que han sido diagnosticados de Parkinson, y de alguna forma, pues esto también se tiene que tratar. Aparte de estos efectos directos que tienen que ver con, ¿no?, con la parte más de afectación, entre comillas, del cerebro y de todo lo que estábamos hablando, también tenemos los efectos psicológicos que se causan de forma indirecta, secundarios pues, a que estas enfermedades que afectan a todas las esferas vitales, pues producen una pérdida de la calidad de vida, ¿no? Hay muchísimos estudios que hablan de la calidad de vida en el Parkinson, ¿no? Todo el tema de la pérdida de funcionalidad, ¿no? Cómo los pacientes progresivamente dejan de tener cada vez menos, o sea, cada vez tienen menos funcionalidad, y ya no hablemos, pues, por ejemplo, de todos los trastornos adaptativos secundarios a pacientes que requieren de institucionalización, ¿no? O simplemente, pues, cuando podemos ver cómo uno, pues, tiene que dejar su proyecto vital porque tiene que dejar de trabajar, o porque tiene que, ¿no?, o porque tiene que tener una incapacidad a nivel o un grado de discapacidad, todo este tipo de cuestiones digamos, que afecta a todas las esferas vitales de la persona, y evidentemente a los familiares, cuidadores directos, que al final siempre son los que acaban una miqueta produciendo todo esto, ¿no? Em, l- la sensación, ¿no? Fijaros que hablamos de temas más directos y temas más indirectos. La sensación es que en el tratamiento psicopatológico asociado al Parkinson, pues parece que se ha delegado a lo que serían los tratamientos psicofarmacológicos, ¿no? Y esto no debería ser así. Hoy tenemos evidencia de que las terapias psicológicas, especialmente, ya lo ha comentado Marta antes, ¿no?, la terapia cognitivo-conductual, hay algunas terapias de nueva generación también, intervenciones grupales, y son efectivas para lo que sería el tratamiento de paliar alguna sintomatología, y también el efecto de no tener que dar más medicación, ya, digamos, con todo este tema más a nivel psicopatológico, ¿no? Em, pero es que además, todo esto se lo debemos recordar a la administración, ¿no? Porque a las administraciones públicas, porque además este tipo de intervenciones psicológicas no es que sean solo efectivas a nivel de tratamiento, o sea, que sean útiles y que nos puedan ayudar a paliar déficits, sino que también tienen todo lo que sería el coste-utilidad, el coste-beneficio, que nos marcan que invertir en este tipo de terapias acaba revirtiendo en una disminución de costes en el sistema sanitario de forma directa, y evidentemente una disminución de costes en las familias, ¿no? Que no nos olvidemos que en nuestro sistema sanitario o en nuestro país, ¿no?, con nuestro sistema sanitario asociado, prácticamente las familias son las que acaban soportando los costes de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea, cuando hay muy pocas ayudas y hay muy poca red en todo el tema más en el ámbito más de este tipo de patologías, para poder controlar un poquito todo esto, ¿no? Em, entonces, aquí hay que tener claro que las terapias psicológicas son efectivas y que se deben utilizar mucho más. Pero es que también lo que hablábamos antes, ¿no? También los efectos más indirectos de la enfermedad tienen respuesta a la terapia psicológica, ¿no? El acompañamiento emocional de las familias, ¿no? Todo lo que es el counseling y toda la forma que existe, ¿no?, de dar malas noticias, de cómo explicar y cómo aprender a convivir con una enfermedad que va a ser neurodegenerativa, todo el tema de evolución de la enfermedad. Aquí las terapias grupales, las intervenciones familiares, todo el tema psicoeducativo con la enfermedad. Esto también tenemos evidencia de que también nos ayudan a paliar con la terapia psicológica. Entonces, todo esto es muy importante que tengamos claro ¿no?, que a nivel psicológico, todo lo que es la terapia psicológica juega un papel fundamental en el seguimiento y tratamiento de toda la sintomatología, a nivel tanto de psicopatología como de poder hacer el seguimiento de la enfermedad, ¿no? Y muchas veces todo esto ha estado olvidado y no se le da respuesta desde los sistemas sanitarios, ¿no?, ya sea a nivel español o a nivel de la parte más de Latinoamérica, ¿no? Em, Mm, Desgraciadamente, ¿no?, en pocos sitios lo que nos estamos encontrando es que en pocos sitios se acaban haciendo estas intervenciones no farmacológicas, en algunos sitios muy específicos sí, y por eso también celebramos, ¿no?, que hoy se ha puesto el tema de la presentación
del protocolo de atención psicológica, que se ha trabajado mucho desde la Federación y con el Consejo para que tanto los usuarios o los pacientes que son diagnosticados de enfermedad de Parkinson y para sus familias y que se pueda acceder y que se pueda un poco poner un poquito sobre lo que hay que hacer, ¿no? La realidad es que actualmente mucha de la gente lo hace a nivel privado o a nivel de asociaciones y esto, pues bueno, hoy también con este webinar es un día para reivindicar que tanto la asistencia y las intervenciones psicológicas en pacientes con Parkinson pues es importante y debemos tenerla en cuenta, ¿no? Por todo lo que es, ¿no? Entonces, por mi parte, no me extenderé mucho más. Ahora, si os parece, os dejo con Saúl, que hablará de esa tercera pata que nos faltaba, ¿no? Recordar, ¿no? La parte más psicopatológica, luego los efectos psicológicos asociados de formas indirectas y luego esta tercera parte, ¿no? Que es toda la parte más de neuropsicología y de los efectos cognitivos que se dan. Y entre todos, pues sí que yo lo que abogaría es porque, digamos, tengamos más en cuenta o hagamos que las instituciones tengan más en cuenta la evidencia científica en el tratamiento y las intervenciones de todas estas enfermedades, ¿vale? Por mi parte, Saúl, nada más. Luego, si tenéis preguntas o dudas, podemos entrar en ello. Muchas gracias, Óscar. Bueno, yo os he preparado unas diapositivas, es algo breve, he intentado que sea pues interesante para las dos partes, yo creo, del público que posiblemente nos acompaña, personas más vinculadas con la enfermedad por su vivencia en primera persona, por su proximidad, personas quizás más vinculadas desde el ámbito más laboral. Yo soy neuropsicólogo en una unidad de trastornos del movimiento y ello implica que una parte muy importante de mi trabajo la dedico a la enfermedad de Parkinson. Como sabéis, el Parkinson, como anticipa Óscar, es una enfermedad terriblemente frecuente en cuanto a la prevalencia. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente. Sabemos, sobre todo a partir de los 60 años, que una parte significativa de la población va a desarrollar un Parkinson, pero no debemos olvidar que cerca de un 10% de los casos los diagnosticamos antes de los 40 años. La mayoría de casos con Parkinson a día de hoy no sabemos el mecanismo que lo ha provocado, es lo que llamamos idiopático, pero conocemos formas genéticas de enfermedad de Parkinson, tanto formas, llamémosle, determinantes, que explican que una persona desarrolle Parkinson, como formas que añaden riesgo, formas genéticas de riesgo de Parkinson, donde es importante destacar que estas enfermedades de Parkinson genéticas adquieren una forma, un aspecto, un fenotipo en particular. Además, todos sabéis que estar expuestos a determinados tóxicos, especialmente pesticidas, pues parece ser un factor de riesgo a nivel ambiental para el Parkinson. Esta es una enfermedad que está tipificada como un trastorno del movimiento sobre la base de que el diagnóstico se realiza por la presencia de lo que se consideran los síntomas cardinales, el temblor de reposo, la bradicinesia, la rigidez, la inestabilidad. E históricamente, la realidad es que todo lo referente a lo no motor, especialmente a lo cognitivo y a lo neuropsiquiátrico o conductual, no se consideró como parte integral del espectro clínico de la enfermedad de Parkinson, asumiendo que quizás en etapas tardías, tras muchos años de evolución, podrían aparecer síntomas de demencia, deterioro cognitivo o sintomatología neuropsiquiátrica propia de los cuadros demenciales como una consecuencia de la exposición a muchos años vista al sustrato fisiopatológico de la enfermedad, ¿no? Al hecho de que ese cerebro había ido cambiando. La realidad es que a día de hoy sabemos que este escenario no es correcto, no es así. Sabemos que tanto el deterioro cognitivo como la demencia no son fenómenos tardíos, necesariamente tardíos en la enfermedad de Parkinson, sino que cuando diagnosticamos a una persona con un Parkinson, el 30% de las personas con un recién diagnóstico ya cumplen criterios para lo que consideramos un deterioro cognitivo leve. Esto significa que si realizamos una exploración neuropsicológica exhaustiva, un 30% de las personas presentan alteraciones objetivas en las pruebas que empleamos, aunque ello no traduce en que esto tenga un impacto en la funcionalidad o en el nivel de independencia de una forma significativa. Importante tener en cuenta que cuando va pasando el tiempo, a los 3 años y medio, 4 años de seguimiento, un 60% de la población con Parkinson ya tiene un deterioro cognitivo leve. Y lo más importante es que en torno a los 4 o 5 años, la conversión a una demencia, eso es cuando las alteraciones neuropsicológicas ahora ya sí imponen un impacto en el nivel de independencia y en la funcionalidad severo,
Pasados estos años, entre un 25 y un 35% de las personas con Parkinson habrán desarrollado una demencia. Eso significa que tener Parkinson es un factor de riesgo independiente de demencia que incrementa hasta 6 veces la posibilidad de que una persona desarrolle un deterioro cognitivo muy significativo. Y de hecho, el paso del tiempo, la supervivencia, el convivir con una enfermedad de Parkinson a largo plazo incrementa de una forma muy notable el riesgo a que la persona finalmente padezca una demencia. Pero aquí hay una dificultad en comparación a otros procesos degenerativos, y es que el cómo se comporta el trastorno cognitivo, la evolución del deterioro cognitivo, la progresión a una demencia en la enfermedad de Parkinson es muy, muy variable entre pacientes. En este esquema de la izquierda, el modelo de progresión del deterioro cognitivo en el Alzheimer es un modelo muy lineal, donde prácticamente es absolutamente previsible que una persona con Alzheimer desarrolle un deterioro cognitivo leve y finalmente una demencia. En la enfermedad de Parkinson, esta forma de progresión es muy variable. Hay personas que desarrollan una demencia a corto plazo en el tiempo, otras personas se mantienen estables cognitivamente durante toda la evolución de la enfermedad, otras personas fluctúan en su estado cognitivo, otras personas después de un tiempo de estabilidad involucionan a una demencia, a un deterioro cognitivo, e incluso hay personas que después de haber presentado un deterioro cognitivo mejoran y lo dejan de presentar. ¿De qué nos sirve o qué papel juega la neuropsicología en una enfermedad como esta? Yo me he permitido listar algunos puntos que considero desde mi punto de vista esenciales, como por ejemplo lo es que la evaluación neuropsicológica debe ser parte integral del proceso diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que desde el principio, cuando diagnosticas un Parkinson, atendiendo a lo que sucede en el cerebro del Parkinson, es previsible que existan cambios entre sutiles y moderados en la esfera de lo cognitivo y de lo conductual. Y sabemos que además algunos de estos síntomas van a preceder al diagnóstico de la enfermedad, van a estar presentes antes de que la persona sepa que tiene un Parkinson. Nosotros conocemos muy bien cuál es el fenotipo, el aspecto del trastorno cognitivo y conductual en el Parkinson inicial. Y conocerlo muy bien nos permite, cuando diagnosticamos un Parkinson, situarnos, saber individualizar en cada caso dónde estamos, porque al final el trastorno cognitivo y conductual en el Parkinson, en la gran mayoría de los casos, responde a lo que le está sucediendo a un cerebro, de modo que interrogar a la cognición y a la conducta nos cuenta qué le está pasando a un cerebro. Sabemos que al principio mucho de lo que estamos viendo es una consecuencia derivada del déficit dopaminérgico que explica o que caracteriza esta enfermedad, y por eso vemos mucha sintomatología frontal, porque el lóbulo frontal se nutre de algún modo de la disponibilidad de la dopamina. Pero también sabemos que al inicio de la enfermedad, el aspecto clínico del trastorno cognitivo nos puede sugerir, como diré un poco más adelante, que quizás no es un Parkinson lo que tenemos delante, o nos puede sugerir una determinada forma genética de enfermedad de Parkinson. La neuropsicología es importantísima como herramienta de monitorización de múltiples factores, por ejemplo, de la respuesta al tratamiento. Sabemos que muchas manifestaciones cognitivas y conductuales son una consecuencia, digamos, del déficit dopaminérgico, del estado hipodopaminérgico del cerebro en una persona con Parkinson, como lo es el enlentecimiento psicomotor, problemas atencionales de memoria, de planificación, la apatía, etc. Pero es imprescindible recordar que una parte importante de algunos de los síntomas que vemos en muchos pacientes son una consecuencia de la sobreestimulación dopaminérgica secundaria al inicio del tratamiento de reemplazo dopaminérgico. Por ejemplo, en pacientes fluctuantes hay estados como de confusión inmediatamente después de tomar la medicación o cuando empiezan a entrar en ON, y en pacientes no fluctuantes es relativamente previsible que tengan dificultades a veces en toma de decisiones, más impulsivos, desarrollos de trastorno de control de impulsos o alucinaciones que son una consecuencia del exceso de estimulación dopaminérgica. La neuropsicología nos permite monitorizar cómo se está comportando una enfermedad de Parkinson. Al hacer la exploración neuropsicológica podemos valorar la estabilidad o la involución de los procesos cognitivos, y eso nos permite graduar la severidad del trastorno cognitivo, definir un diagnóstico sindrómico si el paciente tiene un deterioro cognitivo leve que afecta a un dominio o a varios, e identificar o describir el fenotipo, ¿no?
Definir fenotipos cognitivos en el Parkinson, como veréis, es crucial a efectos de poder estimar o anticipar qué va a suceder en el plano cognitivo a esa persona, a qué grupo pertenece, teniendo en cuenta esta gran heterogeneidad que os he dicho caracteriza el Parkinson, ¿no? De hecho, sabemos que a pesar de que muchas personas con Parkinson tengan problemas cognitivos sutiles en la esfera de la función frontal, eso no pronostica una demencia, sino que la evolución a demencia se suele acompañar de la sobreimposición de toda una serie de manifestaciones que nos sugieren que zonas más posteriores del cerebro se están estropeando. ¿Cuáles son signos cognitivos prototípicos de riesgo a involución a demencia? Alteraciones visoespaciales o perceptivas del lenguaje o signos de trastorno de la memoria. ¿Cuáles son signos neuropsiquiátricos de riesgo? El desarrollo de alucinaciones estructuradas o la apatía. Paralelamente, cobra importancia el concepto de queja subjetiva, cuando la persona tiene la impresión de que cognitivamente no está igual de bien que antes, aunque las pruebas neuropsicológicas no demuestran que haya una alteración. Esta queja subjetiva en sí misma en el Parkinson no tiene un valor pronóstico cuando aparece de manera aislada, pero cuando se acompaña de trastorno conducta sueño REM y de alucinaciones visuales, sí que sabemos que añade un cierto riesgo a que esta persona pueda tener una evolución menos benigna desde el punto de vista cognitivo. En cuanto a la capacidad que nos da la neuropsicología para detectar atipicidad, tenéis que tener en cuenta que un porcentaje importante de personas diagnosticadas con Parkinson en realidad no tienen un Parkinson y el tiempo demostrará que tenían un parkinsonismo atípico, una PSP, una corticobasal, una multisistémica, un Lewy. Los signos de atipicidad incluyen cosas que no tienen que ver con lo cognitivo, como que respondan mal o distinto a la levodopa o que presenten síntomas motores que son infrecuentes en una etapa inicial. Pero también hay una serie de síntomas cognitivos que, si los vemos, nos están sugiriendo u orientando a que esto que tenemos delante quizás no sea un Parkinson. Por ejemplo, pacientes que desarrollan trastornos del lenguaje progresivos muy evidente, alteraciones visoespaciales o perceptivas muy notables al principio, mucho comportamiento del que denominamos hipofrontal, infantilizado, conducta repetitiva, déficits en el uso y ejecución de gestos o en el uso de objetos y todo lo que denominamos signos sensitivos corticales, ser incapaces de reconocer objetos con el tacto, etcétera, cosas que sabemos no son parte del fenotipo clásico inicial de una enfermedad de Parkinson. Además, la evaluación neuropsicológica nos sirve para algo tan trascendente como evaluar la idoneidad o no de que una persona sea candidata a una terapia avanzada como la estimulación cerebral profunda o el HIFU. Sabemos que ciertas manifestaciones cognitivas o conductuales imponen un riesgo a que se pueda complicar la historia después de una intervención avanzada y sabemos que es absolutamente necesario monitorizar el estado cognitivo y conductual de un paciente al que hemos intervenido. De hecho, tener una demencia o una ideación delirante o sintomatología psicótica es algo que no es una contraindicación para una terapia avanzada tipo estimulación cerebral profundo. Sabemos que puede empeorar la clínica apática en un paciente operado, sabemos que puede empeorar el lenguaje e incluso sabemos que algunos pacientes pueden desarrollar un cuadro de deterioro cognitivo generalizado después de la cirugía y todo esto es imprescindible poderlo detectar y sobre todo poderlo anticipar. Y finalmente, para ir terminando, la neuropsicología también juega un papel en el contexto de investigar, comprender y buscar tratamientos para la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque el diseño de terapias que nos ayuden a tratar una enfermedad se debe hacer sobre la base de dos cosas esenciales. Una, comprender la fisiopatología de la enfermedad y los síntomas que la acompañan. Y dos, conocer las manifestaciones clínicas que más afectan a un individuo que las padece. Desde el punto de vista de lo cognitivo, de la neuropsicología, fenotipar en profundidad, entender en profundidad qué les sucede a las personas con un Parkinson y hacer una caracterización exhaustiva, esto es, separarlos en grupos, individualizarles, nos permite interrogar a la propia biología, nos permite estudiar qué de distinto le está sucediendo a un cerebro de una persona con un diagnóstico de Parkinson que a los 3 años ha instaurado una demencia versus una persona que lleva 18 años de Parkinson y está cognitivamente estable. Y eso nos da herramientas muy útiles para comprender mecanismos biológicos que serán parte de las dianas terapéuticas que debemos testar para hacer frente a una enfermedad de estas características. Para finalizar, como conclusiones,
Los trastornos neurocognitivos y neuropsiquiátricos son parte integral de la enfermedad de Parkinson en cualquier momento de su evolución, aunque su comportamiento es muy variable entre personas. La neuropsicología es una disciplina absolutamente necesaria para el abordaje integral de todo el conjunto de necesidades que acompañan a una persona con Parkinson. Profundizar en lo neuropsicológico cuando hablamos de Parkinson nos permite anticipar hacia dónde vamos, nos permite orientar e incluso reorientar diagnósticos, nos permite estudiar la fisiopatología de la enfermedad y es imprescindible que entendamos todos que mientras no disponemos de una cura, y aquí no la tenemos la cura como tal, la obligación es tratar, cuidar, acompañar y paliar empleando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Como decía Óscar, la intervención psicológica cognitivo-conductual, desde la neuropsicología, la estimulación y rehabilitación cognitiva, etcétera, etcétera, debe ser parte del abordaje integral de una enfermedad tan compleja y variable como lo es esta. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Óscar y Saúl. Muy interesante. Hay una pregunta que ya han lanzado, pero la vamos a dejar para el final. Así que vamos a pasar ya, si os parece, al siguiente bloque. Gracias, Óscar, Saúl. El siguiente bloque vamos a tratar directamente el protocolo de la psicología en la enfermedad de Parkinson y nos lo va a presentar Víctor Márquez, psicólogo y coordinador de terapias de la Asociación Parkinson Elche, que es el coordinador del autor del protocolo. Así que, Víctor, cuando quieras, Muchas adelante. gracias. Voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, autor se me queda muy grande, coautor, porque al final hemos trabajado muchos compañeros de otras asociaciones para poder crear este protocolo. Y es que realmente empezamos en 2 equipos. No sé si lo estoy compartiendo bien. ¿Se ve la presentación? Se ve, Víctor, sí. Vale. Vale, pues empezamos en 2 equipos. Una parte se encargaba de la parte neuropsicológica y otros de la parte psicológica. Además, había un grupo que decidimos que nos queríamos encargar de las 2 partes. Finalmente, nos dimos cuenta de que ambas partes debían estar integradas en un único protocolo. Por lo tanto, unimos nuestras fuerzas para darle más forma y coherencia. El objetivo siempre había sido en esta guía que nuevos profesionales que comienzan su labor en una asociación de Parkinson pudieran tener una guía de cómo poder hacer su profesión como psicólogos con personas con Parkinson. Para nuestra sorpresa fue también que este protocolo nos servía también de ayuda y de apoyo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de hacer este protocolo? Pues sobre todo eso, el poder tener una guía para las nuevas personas que llegan a una asociación de Parkinson y nosotros también poder tener, los que ya llevamos tiempo trabajando, poder tener una guía, un libro de consulta de qué hacer y de qué manera hacerlo cuando estamos trabajando con personas con Parkinson. Nosotros partimos de la idea de poder seleccionar diferentes acciones, instrumentos que podríamos utilizar en nuestro trabajo. Empezamos a decir básicamente qué utilizamos en nuestro trabajo y nos dimos cuenta que muchas veces coincidíamos. Si nos fijamos en este índice de contenidos, en el segundo punto, el alcance y objetivos, encontramos que debemos poder hacer como psicólogos y nos dimos cuenta que hay muchas cosas distintas que tendríamos que hacer y cada una de ellas requería una acción diferente. Todos los puntos que incluye el alcance y los objetivos se pueden resumir básicamente en acompañamiento de una persona que llega a la asociación, que llega a los servicios de la asociación, en el acompañamiento desde que llega, desde que se le da la información de cómo se trabaja en la asociación,
hasta la valoración que le hacemos psicológica y neuropsicológica y, por último, cuando la persona decide terminar con la relación con la asociación por las causas que sean. Seguidamente tenemos el punto de evaluación y diagnóstico, en el que aquí nos centramos los profesionales que estuvimos trabajando debatiendo qué instrumentos deberíamos utilizar, qué instrumentos nos habían sido más útiles. Al final, en el protocolo hay distintos instrumentos que creemos que para nosotros son los idóneos para poder hacer una valoración con las personas que llegan a una asociación de Parkinson. Sin embargo, nosotros no pensamos que deban ser esos que aparecen en el protocolo y ya está. Dependiendo de las circunstancias y del contexto en el que se trabaje, es posible que otros instrumentos sean más adecuados. Entonces, nosotros damos diferentes alternativas para poder evaluar según qué apartados, qué aspectos de la enfermedad, tanto los psicológicos como los neuropsicológicos, como los cognitivos. Entonces, nosotros os damos algunas ideas, algunos de los test, de los cuestionarios que se pueden utilizar, pero no queremos que esto sirva como una Biblia y que tenga que ser esto sí o sí. No, esto es un protocolo, una guía, pero si tus circunstancias prefieren que se utilice otro instrumento porque te puede dar más información o porque necesitas invertir menos tiempo porque tu trabajo está condicionado a tener menos tiempo, pues entonces será ideal que utilices otros instrumentos. Aquí aparecen algunos de los procesos cognitivos que se valoran y algunos de los instrumentos que aportamos para que se pueda evaluar ese área concreta cognitiva. Nosotros en el protocolo, aunque aparecen diferenciadas la parte psicológica y la cognitiva, todo esto aparece junto en el mismo libro del protocolo, no son libros diferentes. Aquí he querido señalar lo de los procesos cognitivos porque nos parecía más interesante cuando una persona llega a una asociación de Parkinson, sobre todo tiene más dudas en el aspecto neuropsicológico, qué áreas voy a tener que valorar. Entonces, quisimos dar esa ayuda para que se ejemplificara qué áreas son las más valoradas y qué instrumentos podrías utilizar. Aparte de que hay baterías neuropsicológicas que incluye la valoración de todos estos instrumentos, de todas estas áreas. Luego pasaríamos al apartado de intervención, que es propiamente dicho cuando hacemos una intervención psicológica, cuando tenemos que intervenir con una persona para los aspectos psicológicos, los trastornos psicológicos que puedan aparecer por culpa de la enfermedad. Y aquí nuevamente hacemos distinción de la parte psicológica y de la parte cognitiva, de qué manera se interviene en la parte psicológica y la parte cognitiva. También diferenciamos que hacemos una intervención de manera individual y de manera grupal. Entonces, en el protocolo aparecerán distintas secciones de qué manera podemos intervenir con la persona a nivel individual y de qué manera podemos intervenir a nivel grupal, tanto en la parte psicológica como en la parte cognitiva. Estoy hablando todo el rato de la persona afectada por la enfermedad, pero en las asociaciones también intervenimos con los familiares, con las personas que hay en el entorno de la persona afectada por la enfermedad. Entonces, esta intervención, este apartado de intervención también incluye a familiares y cuidadores, de qué manera poder incluirlos en esa intervención. En los grupos de ayuda mutua hay unos ejemplos de cómo poder realizar un grupo de ayuda mutua para que cuando tengamos alguna duda de cómo poder hacer un GAM, utilizando el acrónimo, tener una guía de qué puntos tengo que seguir para realizar de una manera correcta, según nuestro criterio, poder hacer un grupo de ayuda mutua. Por último, recomendaciones que cuando estuvimos redactando el protocolo, recomendaciones que se nos iban ocurriendo para incluir al final, porque no, como he comentado anteriormente, en una asociación
al final, sobre todo la figura del psicólogo muchas veces pasa a ser una navaja suiza y tenemos diferentes tareas. En el apartado de recomendaciones, pues aparecen diferentes áreas y tareas que los psicólogos llevamos a cabo en la asociación, como puede ser la propia intervención, pero también la acogida de nuevos socios o formación a otros profesionales, formación a futuros profesionales de psicología, además como también cómo poder coordinarnos con otras asociaciones de Parkinson o con entidades externas fuera del ámbito del asociacionismo, como pueden ser los hospitales, como pueden ser clínicas privadas, para que la persona que tenga la enfermedad pueda tener una atención multidisciplinar. Yo voy a ser muy breve, estoy terminando ya. Al final de esta guía se pueden encontrar también distintos anexos con diferentes tablas que recogen definiciones de lo que es parkinsonismos, diferentes parkinsonismos, dificultades que podemos encontrar en la intervención, un modelo de informe neuropsicológico y un modelo de registro de un programa de rehabilitación cognitiva. Vuelvo a decir, son recomendaciones que nosotros hacemos, no hay que seguirlas todas al pie de la letra, siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos y la persona a la que estamos atendiendo. Entonces, lo que queremos es que este protocolo sirva de orientación, de inspiración, pero que se adapte a cómo pueden trabajar los diferentes compañeros y compañeras dentro de su trabajo como psicólogos, psicólogas y con personas con Parkinson. Y como final, para resumir todo, sí que me gustaría decir algunos puntos para futuros protocolos de mejora. Entonces se me ocurrió que en este protocolo de psicología, cuando se haga una nueva edición, que podamos incluir una parte de protocolo para que la estigmatización de la enfermedad, poder atender a ese aspecto que incluye tanto a la sociedad como a la persona afectada. Incluir en el protocolo qué pautas o qué consejos poder seguir para cuando nos encontramos una estigmatización de la enfermedad de Parkinson, poder abordarla de la manera más eficiente y eficaz. Y esto es todo lo que tenía que expresaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu explicación, tu intervención. Hay mucha gente ya que está preguntando que cómo pueden tener acceso a la guía o al protocolo, si quieres luego al final. Y aprovecho para recordar a todos los que se han conectado igual un poco más tarde que antes de la clausura vamos a tener unos minutos de turno de preguntas. Las estamos anotando aquí todas. Intentaremos poder contestar a todas las preguntas, pero sobre todo que tengáis paciencia, que estamos viendo las preguntas que estáis haciendo, pero que ya os iremos contestando al final. Y también aprovecho para decir que se está grabando y que efectivamente tendréis acceso, lo publicaremos luego en diferentes canales, o sea que estaréis informados y tendréis acceso a ello. Así que se sigue conectando cada vez más gente, muchas gracias, de muchas partes del mundo, Argentina, Brasil, España, en fin, un montón de gente. Y ya sin más, pues damos paso al testimonio de personas afectadas con Parkinson. Decir también que muchas de las personas que están conectadas son psicólogos y a la vez tienen la enfermedad de Parkinson, con lo cual desde Nicaragua también me dicen por aquí. Así que, lo dicho, para no demorarnos, damos paso al testimonio de las personas afectadas con Parkinson. Aquí nos va a hablar Concha Fenol, que es socia de la Asociación de Parkinson de Elche. Bienvenida, Concha, y muchas gracias por tu testimonio. Y después hablará Fernando Fantova, que es consultor social. Así que cuando quieras, Concha, el micro es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Concha, tengo 53 años y llevo más de 9 años diagnosticada con la enfermedad de Parkinson.
mm, ¿Cómo llegaste a la asociación? llegué a la asociación porque mi hermano el pequeño me dijo, dice, apúntate a la asociación que te vendrá bien y te ayudará. Y la verdad que sí, que me ha venido genial. No puedo decir otra cosa. ¿Por qué? Me ha venido genial porque aquí en la asociación, cuando llego, me siento libre y feliz, porque soy yo. No tengo que estar pensando en nadie, nada más que en mí y ser yo misma. Ya que estoy un poco nerviosa. Y, porque no tengo que disimular con nadie. Soy yo. Y ¿Cómo te ha afectado? pues, ay, vea, pues eso, ay, perdonad, ¿eh? ¿Cómo te ha afectado la enfermedad en tu día a día? Pues, por ejemplo, es que no sé ni cómo me afecta. Bueno, pues, ¿qué significa? Los síntomas. Los síntomas son el temblor, sobre todo el temblor, pero también te afecta psicológicamente. Y también lo que también quiero para que se conozca que no solamente son las personas mayores, que también habemos gente joven que la tenemos. Y para que tengan también más paciencia, porque claro, no suelen tener paciencia, porque ay, Sí, para ayudar. sí, te intentan ayudar, por ejemplo, para terminar, tú quieres expresarte y tú quieres expresarte y ellos quieren que termines y tú quieres expresarte. No necesitas ay, que te terminen la frase, sino que tú quieres terminarla. Sí. Y quisiera también decir que tenga más paciencia con nosotros mayormente y que es que necesitamos nuestro tiempo. Aquí se nota así, se nota muchísimo. ¿De qué manera te ayudan, por ejemplo, los grupos de psicología? Pues Cuando hacemos los grupos de psicología, ¿de qué a manera? expresarnos, a comunicarnos, a no disimular y expresarnos como somos. ¿Quieres decir algo más? No, de momento no. No sé, cada año no me acuerdo. Lo siento. Está bien. Y mira que no sé si tiene alguna pregunta alguien. Pues igual cojo yo el testigo y luego si quieres decir alguna otra cosa, pues nos podemos ir completando, ¿no? Yo soy Fernando Fantova, yo tengo 62 años y soy de Bilbao. Yo soy psicólogo de estudios y he trabajado siempre en servicios sociales, tanto en entidades del tercer sector como en el sector público. También he estado en las políticas públicas. Y bueno, pues hace 8 años y medio pues, me diagnosticaron un Parkinson. Yo suelo decir que es como una persona, el señor Parkinson le llamo, pues que me acompaña, ¿no? A veces le llamo el hermano Parkinson, el amigo Parkinson, otras veces le llamo de otras maneras que no se pueden tampoco reproducir porque me enfada, ¿no? Pero yo diría que es una presencia importante en mi vida. No le puedes perder nunca el respeto al Parkinson, ¿no? Es verdad que yo he intentado y sigo intentando llevar la misma vida o una vida lo más parecida posible a la que llevaba antes, mantener mi proyecto de vida, pero realmente pues tienes que ser consciente de que la enfermedad te produce una serie de limitaciones funcionales, de cosas que ya no puedes hacer o haces peor. Y por tanto, yo sobre todo os quería contar
en estos 8 años, qué apoyos me han sido más útiles, ¿no? O sea, evidentemente hay otros apoyos que no he utilizado todavía y que los podré utilizar ojalá en el futuro, pero yo diría que en primer lugar, pues mi primer apoyo pues fueron normalmente, claro, las personas, las neurólogas y neurólogos que me diagnosticaron, ¿no? A mí me diagnosticaron el Parkinson en un hospital, había ingresado por urgencias y estuve una semana ingresado y ya salí con el diagnóstico de Parkinson, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa ciencia, la medicina y concretamente la especialidad de neurología, pues en estos 8 años he tenido básicamente un neurólogo y una neuróloga y me he sentido muy acompañado por estas personas y bueno, ellos me han ido dando la medicación, ¿no? Yo realmente, mi percepción, mi sensación es que sin la medicación que tomo, pues realmente no podría hacer casi nada de lo que hago, ¿no? Es una parte importante de mi vida. En segundo lugar, es verdad que desde el primer momento, pues me acuerdo que hablando con un neurólogo, no que me trataba a mí, sino un neurólogo que tenía yo amistad con él, me dijo, mira, Fernando, tan importante para ti como el tratamiento farmacológico es el ejercicio, ¿no? Es el ejercicio físico. Y bueno, pues yo tampoco me había destacado mucho por ser muy deportista y empecé pues a hacer más deporte, ¿no? Pues a salir a correr, a ir a la piscina, a ir al gimnasio. Y es verdad que también introduje hace 2 o 3 años la fisioterapia, ¿no? Mi mujer, que aparte también es médica de familia, pues me dijo, yo creo que es bueno que vayas a una fisio, que te vaya conociendo y que te vaya tratando. Y he tenido bastante suerte en este aspecto también con una fisioterapeuta a la que voy semanalmente. Y bueno, pues diríamos que ella me va dando pautas de hacer algunos ejercicios y a veces también conversamos sobre cosas que ella ve, que percibe, porque es verdad que esta enfermedad, como han explicado antes, pues es degenerativa, es progresiva, vas teniendo como nuevas experiencias que antes no tenías y necesitas a alguien que te ayude a interpretarlo, ¿no? Y como os digo, cada 3 o 4 meses voy a mi neuróloga, pero también es verdad que esta visita semanal con la fisio, pues también es como muy interesante, ¿no? Yo diría que evidentemente, pues he empezado por mencionar el ejercicio y antes la medicación, pero claro, hay una parte fundamental que es la pareja, la familia. Evidentemente, yo he tenido la suerte de que mi pareja y mis hijas y mi entorno de amistades y familiar, pues vamos a decir que han hecho equipo conmigo, ¿no? En el sentido de que a estas personas también les afecta fundamentalmente a mi pareja, con la que yo convivo y que pues hay, diríamos, una serie de labores, sobre todo domésticas, que antes yo hacía más y hago menos que antes y bueno, pues la verdad es que ya asume, ¿no? Y también es verdad que incluso a veces para tomar la medicación o para cosas que estás en un momento igual muy off, muy parado, muy bloqueado y necesitas a alguien que te ayude, pues en ese momento pues tengo la suerte de que la pareja con la que convivo pues se compromete en estas cuestiones, ¿no? Y bueno, en último lugar, pues también para mí es muy importante, diríamos, que he conseguido hasta ahora mantener mi actividad profesional y social comunitaria, ¿no? Yo trabajo en el ámbito de los servicios sociales. La verdad es que hasta el año pasado he seguido como consultor independiente. Hace unos meses me propusieron una función en el gobierno vasco de evaluación de políticas públicas y acepté. También es verdad que las personas que me lo propusieron sabían que tenía estas limitaciones y también ponen los apoyos que son necesarios. Y bueno, pues yo he seguido trabajando y es verdad que para mí creo que es como importante el mantener ese rol profesional y es verdad que posiblemente no tengo, seguro, no tengo las capacidades, la resistencia o la dedicación que podía tener en otros momentos, pero quisiera creer que tengo pues un fondo de armario, una sabiduría y también una experiencia de la discapacidad que también puede ser interesante, ¿no? Y no solo me refiero a la actividad profesional remunerada que mantengo, sino también a la actividad, vamos a decir, comunitaria, ¿no? Yo vivo aquí en el barrio de San Francisco, en Bilbao, y para mí es como muy importante esa parte, dijéramos, de barrio, de militancia vecinal, y además es como un escenario de tu vida, ¿no? Sales a la calle, vas al bar de la esquina y ese acompañamiento, ¿no? Que es como
Yo siento que en general la gente es bastante amable, es decir, que son como bastante sensibles en el sentido de que si te ven que estás un poco flojo, pues igual se ofrecen para acompañarte a casa, tú les dices, oye, no te preocupes que estoy bien, o sí, dame el brazo que hoy me hace falta, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, que todo eso se pueda producir de una forma bastante natural, como digo, en la comunidad, en el entorno de barrio de toda la vida, pues para mí es muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, como os digo, pues evidentemente soy consciente de que, por supuesto, la psicología, por supuesto, las entidades del tercer sector, por supuesto, la serie de recursos que tengo a mi disposición, hasta ahora en mi itinerario no los he utilizado, pero bueno, pues para mí también me da satisfacción saber que están ahí y que puedo ir jugando con ellos. Yo hasta ahora he ido como integrando en esa red de apoyos esos sucesivos pasos que os he dicho y bueno, esa es mi experiencia. Yo, pues sobre todo también a las compañeras y compañeros con Parkinson, pues animarles y pedirles también su apoyo, que nos demos la mano pues para intentar quizás también superar un poco a veces ese estigma del que se hablaba antes, ¿no? Esa parte un poco que a veces se nos supone una serie de comportamientos o se nos supone una serie de discapacidades y a veces pues las tenemos, a veces no. Necesitamos ayuda, pero también pues necesitamos oportunidades de seguir haciendo las cosas que nos gustan y también de hacer cosas nuevas que no sabíamos hacer antes, ¿no? Y también muy agradecido por esta oportunidad de compartir mi experiencia y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Fernando y Concha. No sé si Concha se ve, no sé, no la veo por ahí bueno, quiero trasladaros a los dos que hay infinidad de agradecimientos por vuestra intervención. Concha, te mandan ánimos, abrazos, besos de todas las partes del mundo y Fernando, indudablemente a ti también. Y agradecen todos, o sea, está continuamente mensajes entrando continuos de agradecimiento a los dos, de vuestra valentía y de vuestro ánimo de querer estar aquí participando y dando vuestro testimonio. Así que hay un montón de preguntas, preparaos que luego vamos a pasar a ellas. No, bueno, de hecho el turno de preguntas lo vamos a hacer ahora. Vamos bastante bien de tiempo, estaba previsto que terminases a las 7:15, así que viendo toda la cantidad de preguntas que hay, vamos a ver si podemos aglutinarlas y que podáis ir contestando. Si queréis ahora, todos los que habéis sido ponentes, podéis poneros la cámara, si os parece, para que os veamos. Concha, no te vayas. Y luego ya después del turno de preguntas le daremos la palabra a Josep, que nos hará la clausura y la despedida. Así que vamos con las preguntas que nos hemos ido anotando. Mira, ya que habéis sido los últimos, Concha y Fernando, hay varias preguntas hacia vosotros. Por un lado, dicen, aparte de la medicación, ¿consideráis que hay otras terapias que os han ayudado? Esa es una de ellas. Si habéis sentido comprensión y apoyo. Y hay una persona que dice, ¿qué es lo que más agradeces ante tu enfermedad? Así que estas van dirigidas a vosotros dos. ¿Qué tipo de tratamiento os ha ayudado, además del tratamiento farmacológico? Si os habéis sentido apoyados no solo por la familia, sino por vuestro entorno. Y la tercera, que no la recuerdo, que la voy a leer, si agradecéis algo a vuestra enfermedad. Pues yo creo, bueno, Cuando quieras. vale, pues yo creo que es igual como se empieza, por ejemplo, con lo con la medicina, con la medicina que te mandan, también es importante empezar también con las terapias, porque cuando antes lo empiecen con las terapias, yo creo que se estabiliza también todo, que es igual de importante, bueno, la medicina con ayuda de las terapias, por lo menos para mí. Es que estoy un poco nerviosa. ¿Y cuál te ayuda más ¿De qué? de las terapias? ¿Cuál te ayuda? Pues en todas, por ejemplo, la cognitiva, aquí en la Asociación de Parkinson de Elche tenemos cognitiva, psicología, que es como la que estamos hablando, porque es muy importante para estar bien.
psicológicamente, que es igual de importante como hacer también la gimnasia, o sea, fisioterapia Sí. y Logopedia. logopedia también. Pero tiene que ser, yo creo que es igual para como frenar, ¿no? Por lo menos para mantener. Y se debería de conocer más, pues eso, las terapias. Si yo podría empezar por la última pregunta sobre si agradezco algo a la enfermedad. Yo a veces solía decir que, pues, como mi vida me había dedicado a la discapacidad y a los servicios sociales, pues que tenía aprobada la teórica y ahora tenía que salir a la carretera, no tenía que hacer el examen práctico. Y bueno, pues es verdad que me ha servido, sobre todo me ha servido haber estudiado el concepto de la discapacidad y entender que la discapacidad no es algo que tú tienes, que tú eres, sino es una relación con un entorno y es realmente una situación, como digo, que tiene que se ve muy afectada por esa reacción, dijéramos, del entorno, ¿no? Y ahí paso a la segunda pregunta de qué agradezco. O sea, yo agradezco, en principio, esa doble actitud que decía antes, ¿no? Que en principio la gente no dé por supuesto que no puedes, pero que sí sea sensible a ver si en algo no puedes, ¿no? Es decir, que de alguna forma no me gusta cuando se tiene una expectativa negativa hacia mí, cuando se me ignora o cuando no se me deja hablar o cuando se da por supuesto que soy una persona que no puedo aportar. Al contrario, agradezco mucho cuando se me trata como, dijéramos, toda la vida antes, pero también es verdad que cuando yo tengo en un momento dado una dificultad para moverme o para sostenerme en pie, pues agradezco también que la persona sea sensible a ello y con naturalidad y con dijéramos, sin darle muchos aspavientos, pues que me ayude, ¿no? Y también eso también pues lo agradezco. Yo creo que he sido aceptado y he sido, digamos, muy acogido por mi entorno. También es verdad que es un entorno que precisamente se dedicaba a esto de los servicios sociales y de la discapacidad, ¿no? En cuanto a los tratamientos, pues yo ya he dicho antes que, por supuesto, todos los que no he utilizado todavía no puedo hablar de ellos porque realmente no los conozco, ¿no? Afortunadamente, los que he ido probando, que es, como les decía, el tratamiento farmacológico, la fisioterapia, el ejercicio y, por tanto, y también la idea de un poco del mantenimiento de mi vida anterior en cuanto a actividad profesional y social, pues esos elementos me han ido sirviendo, ¿no? Por supuesto que intuyo que en la psicología, la neuropsicología puede ser muy interesante, las entidades del tercer sector, no las que yo he mencionado de mi barrio, sino las específicas también puede ser interesante y habrá otras cosas, ¿no? O sea que realmente yo sí que pienso que necesitamos también una mayor integración entre los servicios sociales y los servicios de salud, porque todavía, diríamos, hay como mucha disparidad, ¿no? En cuanto al desarrollo que tienen los sanitarios y el menor desarrollo que hemos conseguido la gente de servicios sociales. Pues muchas gracias por vuestras respuestas. De hecho, para continuar con vosotros, hace una pregunta de si habéis cambiado vuestra dieta alimenticia. ¿Y has cambiado la dieta? ¿La dieta? La dieta, si has cambiado la forma de comer o sigues No, comiendo lo mismo. lo mismo. La dieta Sí, yo no. sí, es verdad que no lo he dicho y es verdad que es importante, yo no lo he mencionado. A mí me habían explicado y parece ser que sí funciona así, que quizás las proteínas, pues usarlas más a la noche para que no interactúen durante el día con la medicación. Y sí que vas aprendiendo qué cosas te sientan bien y te sientan menos bien, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, pues si algunas comidas ricas en proteínas animales, pues intento tomarlas a la noche. Ahora yo esto lo digo como lo que yo hago, ¿eh? Doctores tienen la Santa Madre Iglesia, pero sí, como mínimo sí decir que la alimentación yo siento que es muy importante porque interactúa con tu propio proceso, dijéramos, de químico y farmacológico. Entonces, lamento no haberlo dicho porque es muy importante también, sí, es verdad. No, sí, la dieta sí, yo sí, pero que cambiarla no la he cambiado. O sea, la proteína, la legumbre, o sea, que yo como de todo, o sea, pero que no, cambiarla no. Sigo igual. Muy bien. Mira, tenemos por aquí una pregunta para Saúl. Saúl, nos dicen si es posible que puedas facilitar alguna referencia bibliográfica sobre los distintos fenotipos clínicos en el Parkinson. Sí, de todos modos, la mayoría de referencias que hay en torno a este tema depende del perfil de quien lo pida, son complejas, pero yo sí puedo pasar bibliografía
eh, para quien quiera. De hecho, tenemos una revisión de no hace mucho tiempo sobre deterioro cognitivo en Parkinson de mi propio grupo, en donde detallamos esas características y el tema de los fenotipos. Pues buscaré alguna que sea apta para todos o fácil de comprender y os la paso. Estupendo, muchas gracias, Saúl. De hecho, hay muchos que están interesados en la presentación tuya. No sé si sería posible que la puedas enviar o no, pero bueno, quiero que sepas que hay mucho interés en tu Mm. presentación. Sí, Ya, la puedo compartir, no es problema. pues muy bien, muchas gracias, Saúl. Mira, vamos a hacer una pregunta para Víctor, que nos dice, Víctor, si el protocolo aborda, o sea, el abordaje neuropsicológico de las alucinaciones. Bueno, en el protocolo no se aborda ningún aspecto concreto, no se profundiza en ningún aspecto concreto, porque el protocolo no pretende profundizar en ningún aspecto, lo que pretende es ser una guía de inicio, y ya cada profesional tendrá que centrarse según la persona que venga a su consulta, a su asociación, etcétera. Sí que se menciona como que es algo que puede ocurrir en la enfermedad de Parkinson, pero no se profundiza en de qué manera poder afrontar o abordar temas de alucinaciones. Vale, muchas gracias, Víctor. No sé si lanzo otra pregunta, no sé quién debería. ¿Cómo es el fenotipo clásico, quizás Saúl es para ti también, en neuropsicología del Parkinson incipiente? Pues esencialmente es un fenotipo, que se rige por lo que le hace al cerebro el déficit dopaminérgico cuando no están pasando muchas otras cosas. Cuando falta dopamina, la dopamina proyecta de algún modo áreas motoras y eso explica que el déficit cause síntomas motores, pero luego hay unas vías dopaminérgicas que proyectan a unas zonas del cerebro muy cognitivas y hay otras vías que proyectan a zonas que tienen más que ver con la motivación. Las vías motoras están profundamente afectadas, las vías cognitivas están significativamente afectadas. El fenotipo clásico es un fenotipo de enlentecimiento cognitivo, el paciente está más lento. Los problemas de memoria son un defecto o una dificultad para acceder y recuperar la información. Pueden tener dificultades en el mantenimiento o el control de la atención, pero lo que es importante destacar es que muchas de estas dificultades en el paciente inicial son tremendamente sutiles, que los instrumentos de cribado clásicos, pruebas tipo Minimental, MoCA, no van a detectar habitualmente nada de esto, y que es la exploración neuropsicológica exhaustiva la que te muestra que eso está sucediendo. Muchas veces el paciente, cuando yo les veo en la consulta, les explico, les pregunto qué tal en lo cognitivo, estoy muy bien. Y yo ya les anticipo que vamos a ver cosas. Y esas cosas son inherentes al Parkinson. Es un fenotipo que llamamos disejecutivo, pero muy sutil. Interesante, Ujú. mucho. Mucho, pues mira, seguimos, nos queda un minuto riguroso. Os voy a leer uno de los comentarios, más que nada por la anécdota. Una persona nos escribe y nos dice, una persona con Parkinson me comentó que cuando tenía bloqueos de la marcha y no podía caminar hacia adelante, se ponía de espaldas y paradójicamente podía caminar hacia detrás. Quiero saber si habéis oído alguna vez algo de esto similar, si tiene algún fundamento científico y si sería una manifestación cognitiva, conductual o motora. De hecho, esto se llama cinesia paradójica y es un fenómeno muy bien conocido en las enfermedades de los ganglios basales, en donde las rutas, el camino que siguen actos motores muy bien aprendidos, muy habituados, es deficitario. Y cuando usas rutas alternativas, por ejemplo, caminar hacia atrás o subirte en una bicicleta o cosas por así similar, la persona anda. Yo os podría contar millones de anécdotas. Por ejemplo, un paciente con congelación de la marcha, si le subes a una bicicleta, va perfectamente en bici. Si le asustas, podría ponerse a correr. Y de hecho hay una anécdota clásica hace años en una residencia de ancianos con personas con demencias y Parkinson,
hubo un incendio. ¿Sabéis quién salvó a la mayoría de personas de esa residencia? Los pacientes con Parkinson, porque frente al estímulo miedo usaron una ruta alternativa y se podían mover con toda agilidad. Después volvían a quedar quietos. Esto es una cosa que la conocemos muy bien y que sería útil explorar hasta qué punto la podemos usar para intervenir. Los pacientes que tienen freezing, que se quedan encallados y que usan, por ejemplo, la pista visual de intentar levantar la pierna sobre el pie de otro, etcétera, estos son cinesias paradójicas. Pues sí, ya sí que la respuesta sí hemos oído hablar de ello, vosotros por lo menos. Hay un comentario que no es tanto como una pregunta, que es Saúl y Víctor, que dicen que se inicia un proyecto europeo de demencia y os anima, dice que es muy interesante que puedan participar. Entonces, dice, dejo mi correo por si quieren, por si les interesa, para que me contacten. Todavía no lo he visto, luego os lo facilitaré. Muy bien. Y vamos, aunque ya estamos en 16, pero voy a hacer una última pregunta que quizás sería Marta, no lo sé si quien debería de responderla, que es ¿cómo se contempla desde el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, el abordaje neuropsicológico de la enfermedad de Parkinson? No sé si yo, Óscar, pues, quizás Óscar también, pero en principio no, hasta ahora no se aborda. En los hospitales, en los centros de día no hay, no se está abordando, es lo que decía, creo que Santolaya también lo decía al principio, no sé si Óscar también lo ha comentado. La especialidad en neuropsicología actualmente pues no está regulada por el Ministerio, con lo cual no se contratan neuropsicólogos y a nivel de la salud pública, el Sistema Nacional de Salud, pues no se pueden contratar. Obviamente sí que hay muchos neuropsicólogos. Yo creo que todos los equipos de neurología tienen neuropsicólogos que hacen las exploraciones neuropsicológicas de los enfermos de Parkinson, pero a nivel de estimulación, de intervención, pues sí que los recursos son pobres en este sentido. Sí, en esta línea, ¿no? En la cartera de servicios todavía de este tipo de enfermedades no cubriría esta parte, ¿no? Por eso yo hablaba también que mucha gente lo hace a nivel privado o lo hace por asociaciones, otro tipo de centros, porque no lo cubriría, y por eso también es importante que a las administraciones les hagamos llegar lo que es la evidencia científica y lo que, digamos, lo que se te debería hacer para paliar según determinados síntomas, ¿no? En algunas determinadas enfermedades. Pues muchas gracias por la respuesta y perdonad porque me he confundido con la hora y sí tenemos todavía un poco más de tiempo, hasta el 25, como hay tantísimas preguntas. Mira, aquí una persona dice, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta familiar. Quiero plantear un tema que es, lo pone en mayúsculas además, cuando el paciente recibe el diagnóstico y lo rechaza y se enfada con el médico que se lo transmite, pero luego viene a mi consulta psicológica, ¿qué podría hacer? No sé quién quiere animarse. Bueno, yo que estoy relativamente familiarizado con algunos aspectos en el diagnóstico, yo creo que aquí la psicología tiene un peso trascendental. Ya no solo la psicología dirigida al paciente y a la familia, sino dirigida a otros profesionales sanitarios. Creo que aprender a comunicar, a contar qué está sucediendo, aprender a trasladar la información es algo fundamental. Es muy normal que una persona rechace o le impacte mucho recibir el diagnóstico de un proceso neurodegenerativo, pero en mi experiencia lo que marca mucho la historia de esta persona es el cómo recibe este diagnóstico. Entonces, yo no sé darle una respuesta concreta a esta persona que pregunta de qué es lo que tiene que hacer. Tiene que hacer un trabajo, pues, de aceptación y de duelo, posiblemente con esa persona, pero sí que yo lanzo, ya que hablamos de psicología y enfermedad de Parkinson y en neurodegenerativas en general, aprender a trasladar esa información, que es una función muy del psicólogo, creo que es un aspecto fundamental. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Saúl, el cómo dar malas noticias, ¿no? Siempre es algo que en medicina, ¿no? Se trabaja mucho desde la vertiente psicológica, y realmente en una patología neurodegenerativa y, ¿no? Cuando uno ya está muchas veces en la parte, si no final de la vida, en 3/4 partes de lo que sería tu vida, pues es muy importante. Y realmente trabajar, o sea, simplemente cuando te encuentras con casos así, sobre todo es descartar que no haya, ¿no? Que no acaben produciendo un trastorno adaptativo, porque hay trastornos adaptativos con sintomatología depresiva
que pueden cursar incluso con intentados autolíticos graves y que digamos que no hay que desdeñar, ¿no?, la negación de esta enfermedad con que no haya detrás algunas cosas más a nivel psicopatológico más graves, y hacer un seguimiento y trabajar mucho esto pues para que al final pues esta parte de duelo, esta parte de aceptación ¿no?, de la discapacidad, que aquí Fernando, ¿no?, nos ha dado una masterclass, ¿no?, de cómo aceptar, ¿no?, a veces sí, cómo adaptarte a un diagnóstico así, pues todo eso hay que trabajarlo mucho desde terapia, evidentemente. Totalmente de acuerdo Ay, con los compañeros. Perdón. tranquilo, doctora. Nada, totalmente de acuerdo con lo que comentan los compañeros. También añadir que aunque la persona rechace el diagnóstico, si ha ido a consulta psicológica a quejarse del médico, es porque su proceso de duelo ya ha empezado. Ya sea porque rechaza el diagnóstico de Parkinson, pero la pérdida de la salud, entonces ese proceso de duelo de pérdida de salud ya ha empezado. Por lo tanto, pues abordarlo de manera, pues depende de tu perspectiva, de tu enfoque psicológico, pues si es cognitivo-conductual, pues desde el enfoque cognitivo-conductual. También añadir que no está de más, como no conocemos tampoco a la persona ni somos expertos, oye, también se puede pedir una segunda opinión, tener un segundo diagnóstico y ya con eso, pero eso ya le corresponde a la persona. Yo cuando viene una persona dubitativa que no, aunque tenga el diagnóstico, etcétera, si no está conforme y se puede tomar un segundo diagnóstico y quiere emplear su tiempo y en algunos casos su dinero, pues oye, tampoco es descartable tener un segundo diagnóstico. Y si el segundo diagnóstico te confirma otra vez Parkinson, pues oye, vamos a trabajar que sí, que seguramente tengan los médicos razón y vamos a trabajar sobre esto. Ya está. Bueno, yo quería añadir la importancia del tratamiento también interdisciplinar, ¿no? Y pues sobre todo conocer también lo que comentaba Saúl, ¿no? Estos déficits cognitivos sutiles, eh, obviamente cuando es difícil afrontar el diagnóstico de Parkinson, y yo creo que apoyar, ¿no?, el papel de la psicología es apoyar este proceso de duelo, pero yo creo que es muy importante tener en cuenta, ¿no?, las características especiales, ¿no?, que tiene el Parkinson, que es esta disregulación dopaminérgica que también afecta, ¿no?, a nivel motivacional, y yo creo que lo hace todo bueno, es un tratamiento un poco más complejo, un poco diferente pues, de lo habitual, ¿no? Yo creo que en este caso el- ¿no?, la atención integral de todos los profesionales pues, es muy importante. Muchas gracias. Quiero aprovechar a presentar a Josep, que lo estamos viendo en pantalla, que como es el que va a hacer la clausura, ya está ahí, aunque no haya intervenido todavía. Y para decirte, Josep, que siéntete libre de contestar o de intervenir si lo consideras, ¿vale? Entonces, vamos a aprovechar los 2 minutinos que nos quedan, pero luego ya te daré paso para que hagas la clausura, pero bueno, Josep Vilajoana es vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de Psicología de España y coordinador de la División Profesional de Psicología de la Salud. Así que puedes contestar cualquier pregunta, que seguro que tienes capacidad más que de sobra. Me he puesto en pantalla porque me estaba interesando mucho todo lo que oía y quería estar más presente, ¿eh? Pero yo me puedo esperar porque No, no te vayas, no te vayas. Por favor, quédate aquí. si hay preguntas todavía, tenemos tiempo, ¿no? Porque yo voy a invertir 2 minutos para destacar 2 cosas que me parecen fundamentales de lo que ha aparecido aquí hoy, y 2 cosas de las que en el futuro deberíamos tener en cuenta desde la federación, desde el consejo, el consorcio y en general desde la psicología, ¿no? O sea que cuando tú me autorices, yo me pongo. Muy bien, pues vamos a ver si hacemos un par de preguntas más y ya pasamos a la clausura. No nos va a dar tiempo, aviso ya a todos, a contestar y a plantear todas las preguntas, y son muchísimas de las que están haciendo, pero bueno, ya vamos contestando unas cuantas. Otra persona nos dice, ¿qué tipo de alteraciones cognitivas se observan durante la exploración de pacientes con deterioro cognitivo en perfiles Parkinson?
No sé quién quiere contestar. Saúl, el micro. El perfil Parkinson no es un perfil. La enfermedad es el Parkinson y hay distintos perfiles cognitivos. Para simplificar mucho la respuesta, hay perfiles tipo frontal disejecutivo que llamamos frontostriatales, enlentecimiento, dificultades de atención, dificultades de memoria relativa a que me cuesta acceder y recuperar la información, de rigidez mental, etcétera. Y luego hay perfiles más de sobreañadir signos corticales posteriores. Eso incluye déficits visoperceptivos, visoespaciales, más amnésicos, etcétera. Entonces, son como los dos grandes fenotipos que uno ilustra la trayectoria típica del Parkinson y el deterioro cognitivo fronto-subcortical y otro lo que empieza a suceder cuando el paciente transiciona hacia una demencia o hacia un empeoramiento cognitivo. Insisto, el mensaje es: tener Parkinson no implica que vayas a tener una demencia. El mensaje en lo cognitivo es: hay una gran variabilidad, es importante explorar para anticipar dónde estamos, ¿vale? Vale, y mira, ya la última pregunta o la última cuestión o reflexión, no lo sé. Esta persona nos comenta que, bueno, que su padre tiene Parkinson y que el neurólogo solo atiende lo que es a la parte farmacológica, ¿no? Que no da ningún tipo de indicación para hacer otro tipo de terapias. Ella por su cuenta propia, bueno, pues ha metido una serie de cosas y ahora dice, claro, yo ahora me estoy encargando, son su hija, su mujer, o sea, se está encargando absolutamente de todo y dice, como cuidadora, ¿qué recomiendan para la familia? Indudablemente, además del acompañamiento psicológico. Si hay alguna recomendación para los cuidadores que no debemos sin duda olvidarnos de ellos. Yo aquí diría que lo importante es cuidar al cuidador, ¿no? Siempre nosotros, o principalmente, ¿no? Ponemos mucho énfasis en que si el cuidador acaba cayendo enfermo, si acaba un poco desfalleciendo, al final no sirven de nada los cuidados, ¿no? Entonces, hay algunos programas incluso que son de respiro, de intentar hacer que también los cuidadores pues tengan su espacio, tengan sus momentos, hagan sus vacaciones. No hay que sentirse culpable por estar cuidando a una persona y tener algún momento en el que uno pueda, ¿no? Porque hay que cargar energía y hay que cargar las pilas. Hay que pensar que esto es digamos, una carrera de fondo, no es algo corto, ¿no? Siempre cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas es algo muy largo. Entonces, es importante que estemos fuertes en el kilómetro 1, pero también en el kilómetro 20 y también en el kilómetro 30, ¿no? Y en este sentido, la principal recomendación es que se cuiden y que se organicen para poder estar fuertes y poder seguir con todo este trabajo, ¿no? Porque sabemos que muchas de la mayor parte de la carga de los cuidados se acaba repercutiendo en la familia y en los familiares más directos, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar. Ahora ya sí, para ser rigurosos con el tiempo y bien siento a todas las personas que han hecho preguntas que no hemos podido lanzar aquí, nos están ya animando a que hagamos un siguiente webinar. Les parece súper interesante a todo lo que se ha expuesto y el enfoque que habéis dado todos los que habéis participado. Y sin más, Josep, ya te he presentado antes, cuando quieras. Sí. Gracias, Mónica. Lo primero es, quiero agradecer sobre todo a los testimonios, Concha y Fernando, en fin, su facilidad para explicarnos una experiencia que es difícil, ¿no? Eso es lo primero. Y después, por supuesto, que a la Federación de Parkinson, que es la suma de las asociaciones y, por tanto, de los pacientes y sus familias. Entonces, ese agradecimiento me lleva a dos consideraciones. Una, creo que se ha dicho, necesitamos alianzas, es decir, hay que tejer alianzas entre las partes que son interpeladas en esta cuestión, y está claro que las asociaciones lo son, el tercer sector, la administración cuando llegamos a ella, y por tanto necesitamos que los profesionales, lo dijo Fernando también, sanitarios y sociales, se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo en beneficio de los pacientes y sus familias. Y ese sería un enfoque muy relevante. El objetivo de este webinar básicamente no es tanto hablar del deterioro cuando está instaurado y de la intervención posible, sino de todo ese recorrido previo que los pacientes muchas veces
atraviesan. Había una pregunta que decía, bueno, cuando el paciente se enfada con el médico porque le ha dicho y tal y se va al psicólogo, ¿qué hay que hacer? Bueno, eso seguramente es más frecuente de lo que pensamos, es decir, hay un periodo de negación, decir, no, no puede ser que esto me pase a mí, etcétera, y hay que poderlo abordar, no solamente los psicólogos, sino también los neurólogos y también los médicos de familia, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier profesional sanitario en estadios muy tempranos de la enfermedad debería poder hacer intervenciones positivas para el paciente y su familia, ¿no? Es decir, poder detectar, poder acompañar, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que lo habéis planteado muy bien. Necesitamos un diagnóstico integral, no solo de aquellos aspectos que, por ejemplo, Saúl ha relatado de manera brillante, ¿no? Es decir, eso es importantísimo, pero también cómo va a afectar a la vida relacional, a las relaciones de pareja, al hacer de trabajador en una determinada empresa. Fernando también contaba la comprensión de los contratadores. Bueno, pues es fundamental que se pongan las pilas, es decir, que a lo mejor no puedes rendir al 100%, pero sí puedes rendir al 100% de tus posibilidades, ¿no? Ese acuerdo también es algo que es importante visibilizar, ¿no? Y otra cuestión, con eso concluyo, aparte de agradeceros mucho a todos y todas la participación, porque había personas de Brasil, de Colombia, de Venezuela, es decir, de lugares muy recónditos, tienen horarios distintos, pero también es verdad que va a quedar grabado y que cualquiera podrá acceder, repasarlo, verlo y de alguna manera volver a interesarse por algunas de las preguntas que quizá quedaron en el aire. La cuestión de trabajar con lo positivo, es decir, con lo que el sujeto puede hacer más que con lo que no puede hacer, ¿no? Y eso, si hablamos de psicología, creo que nos interpela directamente. Otros profesionales pueden a lo mejor trabajar con lo que no se puede hacer, pero para nosotros es muy importante trabajar con lo que todavía puede hacer esa persona, incluso con lo que puede hacer que no hacía, sin banalizar, sin decir, no, tú puedes, no, hay que ayudar y hay que hacer salir eso que es posible. Y por último, eliminar el estigma, que no es solo una cuestión de la enfermedad de Parkinson, pero aquí estamos hablando de la enfermedad de Parkinson, pero esto en salud mental sabemos lo que hay, en general, el Alzheimer, o sea, cualquier enfermedad que afecta la identidad del sujeto tiene inmediatamente un correlato de estigma en la sociedad. Bueno, pues eso está claro que decirlo aquí, no se lo digo ni a Mónica, ni a Alicia, ni a Marta, es decir, estáis implicados, trabajáis directamente con esto, ¿no? Pero a todos los psicólogos y psicólogas que se han conectado, les lanzo también esa consideración, es decir, poder trabajar en positivo y trabajar contra el estigma que significa. Claro que es un diagnóstico doloroso, pero hay muchas posibilidades de vivir una vida todavía con cierta dignidad, con cierta ilusión y con la capacidad de relacionarse con los demás. Como decía Fernando, si uno está cayendo, bueno, agradece que le aguanten, ¿no? Pero no siempre el paciente está cayendo, es decir, tiene mucha actividad positiva, muy valiente, muy valuosa, muy talentosa. Bueno, pues yo creo que es una obligación de los profesionales de la psicología atender a eso, ¿no? Atender a la parte positiva que está todavía en el paciente, sobre todo si está en la fase inicial, ¿no? Por tanto, ese sería para mí el mensaje para cerrar este webinar, con el deseo de que si hay una repetición estemos de acuerdo, federación, consejo, consorcio, para organizarla y para poner probablemente, ¿no?, en los como ponentes, a los que agradezco también, por supuesto, su participación, pues bueno, hay mucha gente que está trabajando en este campo, ¿no? Y por tanto, a lo mejor se trataría de hacer un webinar algo más extenso, ¿no? Que seamos capaces de aguantar 2 o 3 horas trabajando el tema en profundidad, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, ¿eh? Muchísimas gracias. Saludos a todos y todas los que todavía están conectados y nos vemos en próximas ediciones. Estupendo, gracias a todos y con esto ya cerramos la conexión, que dirían. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde. Cuidaos Muchas mucho. gracias a todos y todas.
Adiós. Adiós.